Buenos días, mis hermanos. Una vez más estamos con ustedes y les damos una cordial bienvenida a este día santo sábado, un día de reposo para el pueblo del Señor. Ahí donde te encuentres, acompáñanos realizando una oración a nuestro Señor. Padre Celestial, agradecidos estamos en esta mañana por tu misericordia que nos das. Y estamos aquí, Señor, juntamente con mis hermanos, mis amigos, para suplicarte, Padre, que en esta mañana sea usted nuestro Maestro a través de su Santo Espíritu y nos puedas enseñar tus grandes verdades, Señor, que tienes para todos tus hijos en esta mañana. No somos dignos, Señor, de ser llamados hijos tuyos, pero nos acogemos a la justicia perfecta de la sangre de tu Hijo y que pueda, Señor, eh, nuestro ejemplo y que sea, Señor, nuestro Señor Jesucristo, la única esperanza que tenemos como seres humanos en esta tierra. Gracias, Señor, por tus cuidados que nos diste, Señor, durante toda la semana y nos protegiste durante toda la noche, Señor, y estamos aquí agradeciéndote, no porque somos buenos, y tampoco lo merecemos, sino que todo lo debemos a tu Hijo, quien intercede por nosotros allá en el santuario celestial. Padre Celestial, acompáñanos, favores que te lo pedimos en esta mañana, en el nombre precioso y en la justicia perfecta de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, una vez más, sean bienvenidos a este repaso de todo el estudio que hemos estado estudiando juntamente con ustedes durante la semana, y vamos a iniciar con el estudio y el repaso juntamente con ustedes. Acompáñanos, Señor, donde te encuentres y abre tu Biblia y busca en el libro de Salmos el capítulo 144, verso 12. Salmo 144, verso 12. Dice la palabra del Señor: nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio. Qué hermoso versículo inspirado por el, por el Señor en esta mañana, donde nos da a conocer que nuestros hijos son tan hermosos y que tienen una tarea muy especial para el Señor, teniendo como ejemplo a nuestro Maestro. Dice: nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio. Si bien es cierto, las plantas y las columnas, para que puedan tener una función especial en un determinado lugar, una planta tiene que ser bien protegida y bien regada para que pueda tener frutos. Y una columna labrada tiene que haber sido cincelada o tiene que haber sido cuadrada para que pueda cumplir una función en un determinado lugar. Así nuestros hijos deben ser para el Señor como unas plantas, dice, crecidas en su juventud, moldadas, regadas y cultivadas para que puedan tener buenos frutos, así como nuestras hijas también. Las circunstancias de la vida, los cincelazos, las enseñanzas que el Señor tiene, nos capacitarán para cumplir una determinada función y poder dar gracias al Señor por, por lo que hace por nuestros hijos, y puedan cumplir, Señor, y puedan cumplir así un trabajo, o puedan cumplir una determinada labor para el Señor. Por eso es que el Señor dice: nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como columnas labradas en las esquinas de un palacio, cumpliendo una labor tan esencial en sus tiempos o en sus días de la juventud. El testimonio Ministerio de Curación, la página 307, también dice:
que Dios ama a los niños y a los jóvenes, con sus lozanas dotes, con su energía y valor, sus delicadas susceptibilidades, y desea ponerlos en armonía con los agentes divinos. Tienen, dice, por lo tanto, que recibir una educación que los habilite para ponerse de parte de Cristo y servirle abnegadamente. El Señor tiene una labor tan especial para los jóvenes y para los niños. Si bien es cierto, mientras el tiempo se vaya acercando a su final, serán los jóvenes, serán los niños, serán los ancianos quienes terminarán de predicar el Evangelio al mundo entero. Y por eso es que es necesario que el Señor los eduque de acuerdo a sus principios y puedan tener una labor tan esencial en los caminos del Señor, en el palacio del Señor. Por eso que el Señor los ama mucho a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y a todos los que se ponen a su disposición para que los pueda capacitar para un trabajo en estos últimos tiempos. Vamos a ir a una pregunta del desarrollo del estudio, pero para ello vamos a aperturar el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 4, verso 18. Segunda de Corintios, el capítulo 4, el verso 18. Y también vamos a leer el testimonio, la Revival Herald, del 27 de junio de 1893. La pregunta dice: ¿qué cambio se necesita en el corazón de los de la mente materialista? ¿No? ¿Qué cambio se necesita en el corazón de los de la mente materialista? Segunda de Corintios 4:18 dice la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? El testimonio, la Revival Herald del 27 de junio del 1893 dice: si no vivimos para bendecir a otros, somos mayordomos infieles y nunca recibiremos la bendición celestial. Bien hecho, más bien Dios tendrá un pueblo peculiar de quienes está escrito que Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cuál es ese cambio que necesita nuestra mente para no estar enfocado a las cosas de este mundo? Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas que no se ven. ¿Cuáles son esas cosas que no se ven? Las cosas eternas. Ese debe ser nuestra mirada, ya que las cosas que se ven son materiales que nos ofrece el mundo, y cuando nosotros estamos evocados a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, no te llevan a nada, ¿no? Solamente te llevan a que tú te conformes en las cosas materiales y estás desperdiciando o estás menospreciando lo que el Señor te ofrece, tu salvación, tu vida eterna, tanto la de ti y la de tu familia. Por eso es que nuestra mirada no debe estar tan puesta en las cosas terrenales y en las cosas materiales, sino que debe estar nuestra mirada en las cosas que no se ven y son las espirituales. Ese debe ser nuestro cambio de mirada para que no lleguemos a tener una mente materialista en esta tierra. Entonces, es el llamado que el Señor nos hace, ¿no? Que no debemos desperdiciar las cosas que Él nos ofrece, la vida eterna, ya que muchos de nosotros hoy en día descuidamos nuestra salvación, descuidamos la salvación de nuestra familia. Solamente trabajamos, solamente vivimos y nunca nos acordamos del Señor. Por eso es que el Señor en esta mañana nos llama una vez más, nos insta para que no pongamos nuestras miradas tanto en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Te invito ahí una vez más que puedas leer el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, el capítulo 1, versos 18 y 19. Dice la pregunta: ¿cómo Jesús fue distinto de la mayoría de nuestra juventud? ¿Y qué demuestra esto?
Dice cómo Jesús fue distinto de la mayoría de nuestra juventud. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1, versos 18 y 19. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No? Entonces dice, ¿cómo Jesús fue distinto de la mayoría de nuestra juventud? ¿Y qué demuestra esto? Fue distinto nuestro Señor porque Él lo dio todo. ¿Qué cosa dio por la raza humana? Para todos, sin excepción, su sangre preciosa. Su vida perfecta a favor de la humanidad, a favor de cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo nuestro Señor para todos nosotros. Una vida sin mancha, sin tacha, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para vuestra salvación tuya y la salvación mía, no fue comprada ni con oro ni con plata. No fueron cosas terrenales lo que el Señor puso para que el ser humano pueda ser rescatado, sino que costó la vida de un ser sin pecado, sin mancha, y lo dio todo por todos sus hijos, su sangre preciosa. Eso debería llevarnos a comprender la diferencia que hizo y lo que da hoy en día la juventud y lo que da el ser humano. Hoy en día, como seres humanos, nosotros no podemos dar nada porque no lo tenemos. Pero el Señor Jesús, quien fue nuestro gran ejemplo, Él lo dio todo. El testimonio deseado de todas las gentes, la página 53, dice, fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. Entonces, ¿quién es nuestro mayor ejemplo? Es nuestro Señor Jesucristo, entregando su vida perfecta y completa en rescate de nosotros, en rescate de toda aquella persona que quiere creer en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la pregunta, ¿cómo fue distinto de la mayoría de nuestra juventud? ¿No? ¿Cómo Jesús fue distinto de la mayoría de la juventud? ¿No? Fue distinto porque Él dio toda su vida, ¿no? Él dio todo su ser en rescate de la juventud. ¿Y qué demuestra esto? Demuestra que Él nos ama demasiado. Demuestra que nosotros debemos valorar lo que Él hizo por nosotros. Pero muchos de nosotros no valoramos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, entregando su vida. Una vida que no tenía que sufrir, ya que todo eso como seres humanos teníamos que pagar ese precio del pecado que hemos mancillado, hemos desobedecido, y tenía que venir uno fuera de nosotros para que pueda hacerse cargo de todo lo que nosotros habíamos ocasionado y lo que seguimos ocasionando. Por eso es que Él es nuestro mayor ejemplo. Él dio toda su vida por nosotros. Por eso fue distinto de cualquier joven de hoy, ya que ni un joven, ni un niño, ni uno de nosotros podemos darle a nuestro Señor porque no lo tenemos. No, en nuestra vida imperfecta no tenemos nada bueno en nosotros. Solo uno fuera de nosotros podía darlo todo en rescate de nuestra vida. Entonces, por eso nuestro Señor dice que fue perfecto como obrero, como fue en carácter. Muy bien, vamos a continuar el estudio de toda la semana que hemos venido estudiando, la enseñanza media, ¿no?
Una pregunta más en Mateo 23:11. Mateo, el capítulo 23:11. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cómo el espíritu de servicio puede entrelazarse en nuestros planos de estudios básicos, ¿no? ¿Cómo el espíritu de servicio puede entrelazarse en nuestros planos de estudios básicos? Mateo 23:11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, ¿no? El que es mayor, nos dice el libro de Mateo 23:11, de vosotros, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 150, dice que hemos de convertir nuestros deberes cotidianos en actos de devoción, aumentando constantemente en utilidad, porque vemos nuestra obra a la luz de la eternidad, ¿no? La pregunta dice: ¿cómo el espíritu de servicio puede entrelazarse en nuestro plano de estudios básicos? No tenemos que tener una vida práctica diaria, ¿no? Una vida de preparación diaria. Entonces, ¿cómo el espíritu de servicio puede entrelazarse? El espíritu de servicio que el Señor dio a todos nosotros, ¿cómo se puede entretejer? ¿Cómo se puede entrelazar en nuestros planos de estudios básicos para hoy? Nosotros, una vida con una vida práctica. Si el Señor entregó todo por la raza humana, entonces nosotros como seres humanos debemos seguirle su ejemplo. Quizás no podemos dar nuestra propia vida, pero sí podemos ponernos al servicio de cualquier persona que lo requiera. No podemos ayudarles, podemos, en cualquier necesidad básica que puede tener el ser humano, podemos estar ahí y tenemos que estar ahí para podernos ayudar unos con otros. No haciéndonos de que como ya somos salvos o ya alguien tuvo que pagar el precio por nuestra salvación, entonces nosotros podemos decir, nosotros ya tenemos una mejor vida, podemos decirlo de esa manera, ¿no? O podemos decir que nosotros merecemos más que el otro. No, mis hermanos, sino que al contrario, debemos ser más humildes y tenemos que ponernos al servicio de las personas también. De esa manera podemos entrelazarnos de lo que Él hizo, lo que tuvo el espíritu de servicio de nuestro Maestro, y también podemos ponernos al servicio de nuestros hermanos y de nuestros amigos, que también necesitan la ayuda del ser humano. De esa manera nos podemos entrelazar con una vida práctica, diaria, en la manera de vivir. Entonces, de esa manera el Señor nos llama de que podemos ser útiles en los caminos del Señor, ayudándonos unos contra otros. Muy bien, vamos a leer otro versículo, Santiago capítulo 5, verso 15. Santiago, el capítulo 15, verso 15, dice: ¿de qué manera la verdadera ciencia puede traer bendición al mundo? Interesante, ¿no? ¿Cuál es la verdadera ciencia? La ciencia de la cruz. La ciencia y el conocimiento tan amplio que aún no podemos entender como seres humanos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo caído en pecado. Santiago capítulo 5, verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué interesante, ¿no? Aquí nos podemos ampliar de una manera más allá, pero vamos a hacerlo de una manera práctica, mis hermanos. Dice el versículo, ¿no? El versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quién es el único que perdona los pecados? ¿Quién es el que intercede por el ser humano para que sean perdonados los pecados? ¿Y dónde se está llevando a cabo este perdonamiento de pecados?
Es en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado, intercediendo por cada pecador, por cada ser humano que reconoce el trabajo que está haciendo nuestro Maestro en estos momentos. Y la única oración de fe será la de nuestro Señor Jesucristo, porque la oración de fe es la que escuchará al Señor. Y la oración que ofrece nuestro Señor Jesucristo será la que aceptará nuestro Padre allá en el cielo. Y cuando sea escuchado la oración de nuestro sustituto y garante, de nuestro intercesor, vendrá como resultado el perdón de pecados, porque nosotros, como seres humanos, hemos sido, nuestras oraciones no son escuchadas directamente por el cielo, sino que tenemos que ir a un representante, a un abogado, quien Él se presentará por nosotros. Y será esa oración que presenta el Hijo hacia el Padre, y vendrá la señal y vendrá el perdonamiento de pecados a aquella persona que lo sufre aquí en esta tierra. Por eso es que, a pesar que nuestro Señor Jesucristo lo dio todo acá en la tierra, aún lo sigue dando todo allá en el cielo. ¿Para quién? Para todos nosotros. La pregunta dice acá, ¿de qué manera la verdadera ciencia puede atraer bendición al mundo? El testimonio, Joyas de los Testimonios, la página 2, páginas 461 y 462, dice, han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo, y en la hora misionera práctica, ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren, ¿no? Habíamos comentado en un comentario anterior de que quiénes son los que van a terminar de preparar el camino y de anunciar el evangelio en estos últimos tiempos. Serán los niños, los jóvenes y los ancianos, ¿no? Y de esa manera, dice, ¿de qué manera la verdadera ciencia puede traer bendición al mundo? Cuando reconoces el sacrificio que hizo Cristo por ti, cuando los jóvenes, los niños llegan a comprender qué es lo que hizo Cristo por nosotros, entonces también ellos se interesarán cuando vean a una persona que está sufriendo por diferentes motivos en esta tierra. Entonces ellos también sentirán esa compasión y podrán ayudarle en cualquiera de sus necesidades. Por eso dice, han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo. Y esta obra misionera práctica, ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Esa es la verdadera ciencia que trae bendición al mundo, cuando reconoces el sacrificio que hizo Cristo por ti. Y de esa manera vendrán las bendiciones a aquellas personas que lo necesitan. Por eso dice, ¿de qué manera la verdadera ciencia puede traer bendición al mundo? Cuando reconoces el sacrificio que hizo Cristo por ti. Así, de esa manera, los seres humanos que reconocen este sacrificio podrán ponerse en los zapatos, por decirlo así, de las personas que sufren en este mundo. Y de esa manera podrán nuestros jóvenes, nuestros niños, podrán ayudarlo y podrán también ir en auxilio, y de esa manera también podrán predicar el precioso evangelio para estos tiempos, que cada día las señales anuncian que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas de su regreso. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, ya vamos a ir culminando con el repaso del estudio. Vamos a leer un verso más en el libro, recordando ya el texto clave de Salmo 144:12, donde dice que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas en la esquina de un palacio. ¿Cómo un mejor estudio agrícola puede ayudar grandemente a la sociedad actual, ¿no? ¿Cómo es que un mejor estudio agrícola puede ayudar grandemente a la sociedad? De muchas maneras. El testimonio, la educación, página 216, dice, cuando se enseñe la agricultura, no se debería hablar a los alumnos solo de la teoría,
sino también de la práctica. Al mismo tiempo que aprenden lo que la ciencia puede enseñar en cuanto a la naturaleza y la preparación del terreno, el valor de las diferentes cosechas y los mejores métodos de producción podría poner en práctica sus conocimientos. Qué interesante. Cuando el texto de Salmo 144:12 hace alusión de plantas crecidas y menciona a nuestras hijas como columnas labradas, ¿no? Como unas columnas y como unas plantas. Y dice la pregunta, ¿cómo un mejor estudio agrícola puede ayudar grandemente a la sociedad? Proveyendo alimentos sanos. De esa manera, el estudio agrícola puede ayudar grandemente a la sociedad. Hoy en día, los grandes eh, eh, lugares donde se cultiva los alimentos ya no es como antes. Hoy en día está siendo bombardeada por los insecticidas. Hoy en día está cultivándose la tierra de una manera muy diferente que lo hacían nuestros antepasados, de una manera natural. Y en lugar de ser un alimento bueno para la salud, está siendo un alimento dañino para la salud. Y de esa manera muchas enfermedades, muchos problemas en la vida de las personas, porque no se está llevando a cabo una adecuada preparación y ninguna buena adecuada de los alimentos que se producen en la tierra. Pero dice el testimonio, cuando se enseñe la agricultura, no solamente debería hablarse a los alumnos solo de la práctica, sino también, perdón, no solo de la teoría, sino también de la práctica. Al mismo tiempo que aprendan lo que la ciencia puede enseñar en cuanto a la naturaleza y la preparación del terreno, el valor de las diferentes cosechas y los mejores métodos de producción, podría poner en práctica sus conocimientos. Interesante, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo un mejor estudio agrícola puede ayudar grandemente a la sociedad? Proveyendo alimentos sanos. El alimento sano es una aportación grande para la sociedad de hoy en día. Debemos llegar a los conocimientos antiguos que utilizaron nuestros ancestros, porque si bien es cierto, del campo es donde se provee el alimento sano y ese alimento va a las ciudades. Pero hoy en día también hasta en el campo ha sido bombardeado por la ciencia que en lugar de ayudar a la salud de las personas, está haciendo un mal a las personas, porque ya los alimentos que se cultivan ya no son alimentos tan sanos. Por eso es que es necesario de que hoy en día tú puedas cultivar en tu propio lugar donde te encuentres. Debes tener un lugar donde puedas cultivar tus propias hortalizas, tu propio alimento, para que puedas tener así un alimento sano en tu hogar y en tu familia. Y todo eso debe ser práctico, no solamente en teoría, sino que debes llevarlo a la práctica de los conocimientos que hayas adquirido en tema de agricultura, lo puedes practicar ahí en tu propio terreno y puedas ayudar grandemente a la sociedad con alimentos sanos. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a ir terminando ya nuestra última pregunta en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios, el capítulo 7, verso 1 dice, en este tiempo que vivimos, ¿cuál debe ser el deber de los padres? En este tiempo que vivimos, ¿cuál debe ser el deber de los padres? Si bien es cierto, mis amigos, ya estamos viviendo el tiempo suplementario de esta vida. El tiempo, las señales que anuncian el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Por eso dice en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 7, verso 1, dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. El tiempo se nos acaba, el tiempo transcurre y el tiempo se acaba. Y no debemos desperdiciar porque nuestra preparación debe ser ahora. Dice el testimonio Conducción del Niño, la página 466, en ningún caso debiera descuidarse la preparación espiritual. Enséñese a nuestros hijos las bellas lecciones de la palabra de Dios, para que mediante ellas puedan ganar un conocimiento de Dios, comprendan que no deben hacer nada que no sea correcto y enseñarles a hacer justicia y juicio. ¿A dónde debemos recurrir hoy en día, ya sabiendo que el tiempo es corto? Debemos poner más atención en nuestra preparación espiritual. El tiempo en que vivimos, ¿cuál debe ser nuestro deber de los padres? Preparándonos espiritualmente, tanto padres e hijos, y ayudando también a que otros se preparen. Eso debe ser nuestro anhelo, de nuestro deber, conociendo que el tiempo se acaba. No debemos desperdiciar, mis queridos amigos y hermanos, la salvación, ya que hoy en día en nuestra mente materialista se ha inculcado de que solamente miremos las cosas terrenales, y los afanes de este mundo nos están llevando a que desperdiciemos las grandes y preciosas verdades que el Señor nos ofrece para nuestra salvación. Y nuestra salvación debe ser nuestro punto donde nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no las terrenales, porque el día cuando se llegue no llevaremos nada que hayamos obtenido aquí en esta tierra. Entonces debemos prepararnos. Dice, la ciencia de la cruz debe ser la enseñanza más primordial para nuestros hijos, sabiendo de que esto dependerá que nuestros hijos tengan vida y la vida en abundancia. Agradecidos estamos, mis hermanos y amigos, por estar con nosotros escuchando estos mensajes que día a día el Señor los prepara para todos nosotros, y que sirvan de bendición para cada uno de ustedes y podamos tener una decisión en quién ponernos y en quién servir. Que el Señor me los bendiga y que tengan un feliz día de reposo ahí donde te encuentres y con toda tu familia. Muchas gracias, y con su servidor será hasta una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga.